Hay algo que muchas personas desconocen con respecto al sistema educativo actual, y es precisamente el hecho de que todo el sistema fue inventado y que nació para satisfacer las necesidades de la industrialización. Durante la Revolución Industrial, las fábricas necesitaban trabajadores calificados y certificados por un ente institucional, y así es como nacen las escuelas y los sistemas educativos obligatorios. El problema es que ese es un sistema que fue diseñado para satisfacer las necesidades del siglo pasado, no del actual. Y actualmente estamos frente a una nueva revolución, la revolución tecnológica. Para ponerlo en perspectiva, los niños que están naciendo hoy, en 2026, se van a jubilar en el 2086. No tenemos ni la menor idea de cómo va a ser el mundo dentro de 5 años. Y se supone que debemos educar a las nuevas generaciones para que se integren a ese futuro incierto que desconocemos. Y cada día el mundo avanza a una rapidez nunca antes vista en nuestra historia humana. Las .com, las redes sociales, robótica, biología celular, medicina regenerativa, inteligencia artificial, redes neuronales, marketing, negocios, trading. Y el sistema educativo no logra ni siquiera que los niños aprendan el verbo to be. Y el problema no es que no se invierta en educación, aunque eso sí es un factor bastante pronunciado en Hispanoamérica, debo admitir. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se gasta al año 900 mil millones de dólares en educación. Y la deserción académica sigue siendo un problema. Se estima que alrededor de 137 niños abandonan la escuela cada hora. Un niño cada 26 segundos. Y el homeschooling se ha vuelto una tendencia cada vez más popular en los Estados Unidos. Alrededor de 3,4 millones, cerca del 6% de todos los estudiantes del país, están recibiendo educación en casa. Y la principal razón es la insatisfacción con el sistema educativo tradicional y el deseo de una educación más personalizada que adapte el aprendizaje al ritmo de cada estudiante. Ahora, en todos los sistemas educativos en el mundo, ya sea América Latina, Europa, África, Asia, vas a encontrar la misma jerarquía de materias. Arriba las matemáticas, en el medio las humanidades y debajo las artes. Esa es la misma jerarquía idéntica en todos lados. Esa jerarquía fue diseñada pensando en qué materias tienen más utilidad inmediata para el mercado laboral industrial. Por eso, cuando eras niño, posiblemente si mostraste actitud para el arte o para la música o para el baile, para el storytelling, probablemente tus padres o tus profesores o cualquier persona te dijeron que eso no te iba a llevar a ningún lado, que estabas perdiendo el tiempo y que te tenías que enfocar en las cosas que importaban realmente, y que tenías que estudiar algo que te garantizara que no vas a terminar viviendo bajo un puente, prácticamente. Y el problema es que aquello que se consideraba importante estaba definido por una economía que ya no existe en la actualidad. Antes, con que te graduaras del bachillerato, tenías un trabajo, y si no tenías un trabajo era porque no querías, sencillamente. Y no solamente es que tenías un trabajo, sino que con ese trabajo podías proveer para una familia entera. Mis dos abuelos, por ejemplo, uno era fiscal de tránsito y el otro era un mesero, y lograron levantar sus casas, criar a sus hijos y mantener a sus familias. Pero actualmente jóvenes en sus 20 están en la casa de sus padres jugando videojuegos porque no consiguen un trabajo, porque ahora necesitas un título universitario en el trabajo donde solo necesitabas antes un bachillerato, y necesitas una maestría en el que necesitabas solamente un título, y una especialidad y un posgrado y un doctorado. Es un proceso de inflación académica que pone en evidencia que el sistema se está desmoronando. Esto es producto obviamente de la expansión demográfica y que muchas más personas han ingresado al mundo laboral en comparación con el siglo pasado. Pero mediante esta situación, las cosas que el mercado valora o considera necesarias dejaron de ser las mismas del pasado. Hace unos años, IBM encuestó a 1.500 directivos en 80 países diferentes y les preguntaron qué es lo que más necesitan en sus organizaciones para sobrevivir y crecer. La primera fue adaptabilidad, la capacidad de responder rápido a circunstancias que cambian constantemente. La segunda fue la creatividad, personas que puedan pensar diferente, que puedan generar ideas que nadie ha tenido antes. Y los directivos mencionaron que están teniendo una enorme dificultad para encontrar a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque los jóvenes que salen de la escuela y universidades han sido entrenados durante años para exactamente lo contrario, para seguir instrucciones, para memorizar las respuestas correctas, para hacer lo que se espera de ellos y no salirse del formato. Se ha estado aplastando constantemente el apetito por la originalidad en nuestros sistemas educativos.
Y hay un fenómeno que ilustra esto de manera perfecta, que es el diagnóstico del TDAH. En Estados Unidos aproximadamente el 10% de los niños están diagnosticados con alguna variante de trastorno por déficit de atención. Y el número obviamente va a un aumento. Y yo no estoy diciendo que el TDAH no existe, pero no creo que sea una epidemia. ¿Sí me explico? Porque si tú sientas a niños durante horas, llenándolos de actividades pasivas y repetitivas y de bajo estímulo, y premias la quietud y la obediencia, no te vayas a sorprender si los niños empiezan a distraerse y a inquietarse. Los niños en su mayoría no sufren de ningún trastorno psicológico, sino que sufren de la infancia. Los protocolos internacionales para el tratamiento de presos en instituciones de máxima seguridad establecen un mínimo de 2 horas diarias al aire libre. Ese es el piso mínimo para personas condenadas por los crímenes más graves. La mayoría de los niños pasa menos de 1 hora al día al aire libre. Los niños están pasando menos tiempo al aire libre que los presos de alta seguridad. Una parte obviamente es el miedo de los padres, que está justificado en estos países del cono sur obviamente. Y por otra parte es la proliferación de las pantallas y el entretenimiento digital. Pero también está el hecho de que el sistema educativo no premia ni recompensa aquello que el estudiante ama hacer. Y muchas personas con grandes talentos, personas brillantes y creativas, pasan la vida entera pensando que no lo son, porque aquello para lo que eran buenos en la escuela no se valoraba o inclusive se estigmatizaba. Picasso una vez dijo que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siéndolo a medida que crecen, porque somos educados para alejarnos de la creatividad. Y para entender lo que eso significa, primero tenemos que entender cómo somos realmente, como seres humanos, como aprendices, como criaturas que piensan y que crean. Actualmente se ha creado en torno a nosotros un miedo a equivocarnos. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Estar equivocado no es lo mismo que ser creativo, no estoy diciendo eso. No es que el error sea bueno en sí. Es que si no estás dispuesto a equivocarte, si el costo del error es demasiado alto, entonces nunca vas a producir nada original. Porque la originalidad requiere intentar cosas nuevas, requiere salirse del guión, del formato, del molde. Y lo que hace el sistema educativo es hacer que el costo del error sea tan alto que la mayoría de las personas prefieren no intentarlo. Y lo más triste del tema es que cuando se convierten en adultos, la mayoría de los niños ya han perdido esa capacidad, se han vuelto temerosos a equivocarse. Y así es como dirigimos las empresas y dirigimos nuestros sistemas educativos. Estigmatizamos los errores, tratándolos como si fueran el peor resultado posible. Y el resultado final de este proceso es que educamos a la gente alejándola de sus capacidades creativas y no acercándolas a ellas. Antes de continuar con el video, déjame hablarte sobre un proyecto en el que estoy trabajando. Como algunos ya saben, además de este canal, estoy desarrollando una plataforma educativa con inteligencia artificial para estudiantes en Latinoamérica, llamada Listen IA. Listen IA no es otra aplicación de cursos online, es algo completamente diferente. La idea es personalizar el aprendizaje para cada estudiante según sus intereses, su ritmo y su estilo, abarcando una amplia gama de contenidos y enseñándole a la nueva generación habilidades del siglo XXI como inteligencia artificial, marketing digital, educación financiera, liderazgo, comunicación asertiva y darles las herramientas necesarias para que salgan al mundo de la mejor manera. También estamos llevando a cabo Listen Camps, campamentos de robótica y de inteligencia artificial que llevamos directamente a escuelas, especialmente a comunidades desfavorecidas que normalmente no tienen acceso a estas tecnologías. Todo es 100% gratuito. Si quieres más información al respecto, puedes escanear el código QR en pantalla o puedes acceder a nuestro sitio web a través del link que te voy a dejar en la cajita de descripción. Sigamos con el video. Hay 3 cosas que sabemos de la inteligencia y que son antagónicas al sistema educativo. La primera es que la inteligencia es diversa. Los seres humanos no pensamos de una sola manera. Pensamos visualmente, pensamos en sonidos, pensamos a través del movimiento, pensamos en términos abstractos y pensamos en términos concretos. Sí, pensamos a través de la narrativa, pensamos a través de emociones, de relaciones. Y ninguna de estas formas es superior a las demás. Son diferentes vías de acceso que llegan al mismo lugar. Y basta con mirar alrededor. La mesa, las pinturas, los libros, la música, la alfombra, las computadoras, todo eso es producto de formas de inteligencia distintas. La diversidad de la inteligencia está literalmente en todo lo que los seres humanos han construido.
La segunda cosa que sabemos sobre la inteligencia es que es dinámica. ¿Sí? La creatividad es el proceso de tener ideas originales que tienen valor. Y esa creatividad emerge casi siempre de la intersección entre diferentes disciplinas. Las mejores ideas en el mundo tecnológico vienen de personas que además piensan de una manera artística, como el caso de Steve Jobs, por ejemplo. Las mejores obras de arte a menudo emergen de personas que además piensan de manera filosófica o psicológica. Y la tercera cosa que sabemos de la inteligencia es que es distinta. Cada persona tiene una combinación única de habilidades, cualidades y fortalezas. No hay dos personas que perciban y procesen el mundo de la misma manera. Eso es imposible. Eso no significa que todos sean igualmente buenos en todo. Significa que cada quien tiene capacidades propias y singulares. El psicólogo Howard Gardner desarrolló lo que llamó la teoría de las inteligencias múltiples, en donde identifica al menos 8 formas distintas de inteligencia: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. No es que todos seamos, y no es que todos seamos igualmente inteligentes en todo, es que todos tenemos una mezcla única de esas capacidades. Y si tú defines la inteligencia de manera estrecha bajo estándares muy específicos, vas a ampliar la definición de la incapacidad. Porque a medida que más estrecho es el molde, más personas quedan afuera. Y las personas que quedan afuera se ven a sí mismas como deficientes. En 1999, el investigador Sugata Mitra instaló un ordenador en la pared en un suburbio de Nueva Delhi. Lo encendió, lo conectó a internet y se fue. Y los niños de ese barrio, que nunca habían visto una computadora en su vida, se acercaron, empezaron a interactuar con él. El sistema operativo del navegador estaba en inglés, que ellos no hablaban obviamente. El investigador Sugata Mitra, él no dejó instrucciones, no dejó un maestro, no dejó nada más que la máquina en la pared. Y volvió un par de horas después. Y cuando regresó, los niños ya estaban jugando con el ordenador. Y estaban enseñándose los unos a los otros lo que iban aprendiendo. Habían descubierto cómo usar una computadora solos, sin ninguna supervisión, sin ninguna instrucción, y en unas pocas horas. Todo a través de la exploración colaborativa. Luego, Sugata Mitra hizo otro experimento. Él conectó un conversor de voz a texto y se lo dio a un grupo de niños que hablaban inglés, pero con un acento tan marcado que la misma tecnología no podía reconocer lo que decían. Y transcribía muchas veces las palabras sin sentido. Y entonces él se fue 2 meses y cuando volvió, los niños habían eliminado su acento. Hablaban un inglés no perfecto, pero sí neutro, lo suficiente para que el conversor entendiera perfectamente lo que estaban diciendo. Y en su tercer experimento, Sugata Mitra quiso saber si niños de 12 años, hablantes del idioma tamil, sin un inglés avanzado, podían aprender biotecnología universitaria en inglés por su propia cuenta. Vino y les dio acceso al material, les dio 2 meses y les dijo que cuando vendría iba a hacerles un examen final sobre lo que entendieran. Y el resultado que la gente se esperaba era que los niños no entendieran nada. Y cuando regresó les preguntó qué habían aprendido y una niña respondió: aparte del hecho de que la replicación incorrecta de la molécula de ADN causa enfermedades genéticas, no hemos entendido nada más. Una niña de 12 años, hablante de tamil, en un suburbio sin recursos, sin maestros, había aprendido el mecanismo de las enfermedades genéticas por replicación de ADN. En 2 meses, sola, con sus compañeros. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que parece algo obvio una vez que lo escuchas. Y es el hecho de que los niños son aprendices naturales. El estado natural de los niños es querer aprender. El no querer aprender es un estado que se construye, que se enseña. Y eso se produce a través del sistema educativo que asocia el aprendizaje con la memorización. Los niños no odian aprender. Muchos niños lo que odian es la escuela. Y esa es una distinción importante que hacer. El aprendizaje natural sucede cuando hay un propósito real. Cuando hay un contexto, cuando el estudiante se lo propone, cuando hay un deseo intrínseco por aprender. En cambio, el aprendizaje forzado sucede cuando se reemplaza el propósito por la obligación. Y el aprendizaje va a ocurrir de todas maneras, porque los seres humanos siempre tenemos el deseo de querer aprender. La pregunta no es si los niños van a aprender, sino si la escuela va a potenciar o a entorpecer ese proceso. Hay un concepto
desarrollado por Ken Robinson llamado el elemento, que es ese punto de intersección en donde aquello en lo que eres bueno haciendo coincide con lo que amas hacer, donde la actitud y la pasión se encuentran. Es algo parecido al método Ikigai japonés. Ken Robinson cuenta en una de sus charlas llamada Encuentra tu elemento una historia sobre la editora de uno de sus libros. Su editora antes era una pianista de una filarmónica. Y una noche, después de un concierto, el director le invitó a cenar y le preguntó si había disfrutado de la actuación. Ella respondió que no, y el director le preguntó que si disfrutaba tocar en general. Y ella respondió que no, y el director le dijo que si no lo disfrutaba que debía renunciar. Y dicho y hecho, ella renunció y empezó a trabajar en la edición de libros, que era algo que ella siempre había amado. Pero ahora, no es suficiente amar algo para que eso sea tu elemento. Necesitas técnica y necesitas disciplina para ser el mejor en lo que haces. Pero tampoco basta con ser bueno o ser el mejor en lo que haces para que eso sea tu elemento. Debes amarlo. Ken Robinson plantea que encontrar tu elemento es un viaje de dos direcciones que ocurren simultáneamente. El primero es el viaje interior, que es un proceso profundo de autoconocimiento, de introspección, que implica mirar hacia adentro para entender quién eres realmente, ser consciente de tus gustos, de tus disgustos, identificar tus propios principios y valores, reconocer tus talentos y habilidades, e incluso aquellas que no has desarrollado del todo aún, y conectar con tus pasiones más auténticas. El viaje exterior, por otro lado, es la exploración activa del mundo que te rodea. Es el tema de probar cosas nuevas, conocer diferentes disciplinas y entornos, y estar atento a las oportunidades que surjan, interactuar con personas y aprender de sus historias y de sus pasiones, y ser proactivo en la búsqueda de experiencias que te saquen de tu zona de confort. Como ya mencioné, este método del elemento es similar al método Ikigai, que para los que no saben, Ikigai es la razón de ser. Es ese punto de encuentro de 4 elementos fundamentales para la vida. Lo que amas, aquello que despierta entusiasmo, curiosidad y energía en ti, en lo que eres bueno, tus habilidades naturales o que has desarrollado, aquello en lo que destacas y puedes aportar valor con facilidad y dedicación. Lo que el mundo necesita, las problemáticas, las necesidades y los vacíos que existen a tu alrededor con los que conectas profundamente. Y cuarto, por lo que te pueden pagar, la forma en que puedes convertir ese valor en algo sostenible, permitiéndote obviamente vivir de ello. Cuando estos 4 elementos se cruzan, no solo aparece una carrera o un trabajo, sino una sensación de alineación interna, que te hace sentir que lo que haces tiene sentido, que aporta valor a otros, que también te construye a ti mismo. Tanto el concepto del elemento como el del Ikigai nos invita a hacernos a nosotros mismos una pregunta, la cual es: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y qué es lo que realmente me da sentido? Para ayudarte en este viaje de autodescubrimiento, yo he preparado un ebook gratuito que voy a dejar en la cajita de descripción. Se llama Encuentra tu propósito. Es una guía de preguntas para el autoconocimiento que espero te ayuden a identificar tus actitudes naturales, tus pasiones y los momentos en los que te sientas más auténtico, para descubrir de esta manera lo que amas, en qué eres bueno, qué necesita el mundo de ti y cómo puedes encontrar ese punto de equilibrio que te lleva a tu propósito. Así que, bueno, te invito a descargarlo y a tomarte el tiempo de responder con honestidad las preguntas del cuestionario. Cuando hablamos de educación, la pregunta central es: ¿para qué educamos? Vamos a revisar cada uno de estos propósitos de la educación por separado. El primero es el propósito económico. La educación siempre ha tenido y debe tener objetivos económicos. El Ministerio de Educación, a través del Estado, invierten en sistemas educativos porque esperan que esa inversión produzca ciudadanos económicamente productivos y que la sociedad se vuelva más próspera y sostenible. El problema no es que la educación tenga propósitos económicos. El problema es que fue diseñada para servir a una economía muy específica, que es la economía industrial, y se sigue aplicando el mismo modelo a una realidad que es completamente distinta. La economía del siglo XXI no necesita trabajadores que repitan tareas repetitivas. Lo que necesita es personas que se adapten rápido, que piensen diferente y que creen soluciones que nadie se ha imaginado antes. El segundo propósito es cultural. La educación debe capacitar a los alumnos para comprender y valorar su propia cultura y respetarla a los demás. Esto puede sonar como un
una especie de objetivo vago, pero tiene consecuencias muy concretas en el mundo que vivimos. Muchos de los grandes conflictos del siglo XXI no son económicos en sí, son culturales, son choques de sistemas de valores, de cosmovisiones. Y esos conflictos existen desde siempre, y siempre han existido, pero se intensifican hoy en día porque vivimos en un mundo hiperconectado donde las culturas se encuentran constantemente sin necesariamente entenderse. Y una educación que sirva al propósito cultural no significa enseñar a los estudiantes a celebrar todas las culturas por igual, significa es darle las herramientas para entender cómo llegaron a pensar como piensan y por qué sus valores son los que son y cómo se formó su identidad. Y para eso se necesita una educación amplia, se necesitan las humanidades, se necesita la historia, la literatura, la filosofía, las artes, como una parte esencial de la formación. El tercer propósito es social. La educación debe capacitar a los jóvenes para convertirse en ciudadanos activos y compasivos. John Dewey, uno de los más grandes pensadores de la educación del siglo XX, dijo que cada generación debe redescubrir la democracia, que no se hereda automáticamente, que se aprende, que se practica y se reconstruye cada época. Ahora, la ciudadanía no se aprende leyendo sobre la democracia, se aprende viviendo en comunidades que practican sus principios. Y las grandes escuelas son las que crean esa cultura internamente, donde los estudiantes experimentan lo que significa ser parte de algo más grande que ellos mismos, donde el debate y el desacuerdo y la toma de decisiones colectiva son parte del tejido cotidiano en su pequeño ecosistema social. Y el cuarto y último propósito es el personal, y es el más ausente en la mayoría de los sistemas educativos. La educación debe capacitar a los jóvenes para relacionarse con su mundo interior y el mundo que los rodea también. Los seres humanos vivimos en dos mundos simultáneamente. Hay un mundo que existe antes de que nosotros naciéramos y que existirá después de que nosotros nos hayamos ido. Y ese es el mundo de los objetos, de los eventos, de las otras personas, los hechos. Y hay un mundo que existe únicamente porque nosotros existimos. Es el universo privado de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras percepciones e interpretaciones. Y es a través de ese mundo interior que conocemos el mundo exterior. Creo que fue la escritora Anais Nin quien dijo: no vemos el mundo tal como es, lo vemos tal y como somos. La finalidad de la educación es capacitar a los jóvenes y a los estudiantes para que comprendan el mundo que los rodea y conozcan sus talentos naturales con el objetivo de que puedan realizarse como individuos. Pero el plan académico convencional casi no tiene en cuenta el mundo interior de los estudiantes. No hay un espacio para la pregunta de quién soy, de qué me importa, de qué me gusta, qué me disgusta. Sin ese cuarto propósito, los otros tres no pueden cumplirse de verdad. Una persona que no se conoce a sí misma no puede contribuir a la economía desde su mejor capacidad y no puede relacionarse auténticamente con otros. El problema es que el sistema educativo opera en contra de esos propósitos. El director de teatro Peter Brook escribió un libro titulado El espacio vacío, en el que se hizo una pregunta. En una representación teatral, ¿qué cosas podrías quitar sin que deje de ser teatro? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué puedes eliminar sin que se pierda esa esencia? Y él fue quitando cosas. Las cortinas no las necesitas. El guión, mucho teatro no tiene guión, puedes improvisar. La escenografía, la iluminación, el director, el edificio, nada de eso es esencial. Y siguió quitando cosas hasta llegar al mínimo irreducible. Y ese mínimo irreducible es un actor en un espacio y alguien mirando. Eso es todo. Sin eso no hay teatro. Esa misma lógica aplica a la educación. En el corazón de toda educación genuina hay un maestro y un alumno. Eso es todo. Es la relación fundamental. Todo lo demás, los planes de estudio, los exámenes estandarizados, las evaluaciones, los edificios, los horarios, los sistemas de gestión, todo existe alrededor de esa
única relación. El problema es que hemos acumulado tanto alrededor de esa relación que frecuentemente la obstruimos en lugar de potenciarla. Y podemos pasar todo el día discutiendo sobre educación y nunca mencionar la enseñanza o el aprendizaje. Si no hay enseñanza y aprendizaje sucediendo, no hay educación en marcha. Entonces cualquier política, cualquier reforma, cualquier iniciativa educativa debe partir de una única pregunta. ¿Esto ayuda o entorpece la relación entre el maestro y el estudiante? Uno de los grandes errores del movimiento educativo es haber reducido la enseñanza a un sistema de reparto, en donde el maestro tiene un currículo que entregar. Eso es todo. Su trabajo es asegurarse de que el contenido llegue a los alumnos. Y en esta visión, el maestro es una especie de repartidor de conocimiento. Y el éxito se mide por si el contenido fue entregado y si los estudiantes pueden plasmarlo en una hoja de examen. Pero eso no es enseñanza. La enseñanza es un arte en todo el sentido de la palabra. Y el arte no puede ser replicado. No basta con conocer la materia o tener buenas intenciones. Un buen maestro debe despertar la imaginación. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber cómo no interrumpir el proceso de aprendizaje. En la Universidad de Harvard hicieron un experimento llamado el aula invertida. Los profesores de física dejaron de dar las clases y en cambio pusieron a los estudiantes a trabajar en grupos, enseñándose unos a otros. Y los resultados fueron notablemente mejores que con la instrucción tradicional. Y eso pone en evidencia que las personas se enseñan a sí mismas cuando creas las condiciones adecuadas. El trabajo del maestro no es ser la fuente del conocimiento, es crear el espacio donde el conocimiento pueda surgir. Si necesitas modernizar o digitalizar tu negocio, Now System puede ayudarte. Now System es una empresa de servicios digitales diseñada para ayudar a marcas, emprendedores y empresas a dar el salto al mundo digital de forma profesional. Now System ofrece soluciones integrales como desarrollo de sitios web, aplicaciones móviles, e-commerce, sistemas de gestión interna para empresas, agentes con inteligencia artificial, estrategias digitales, marketing digital y branding. Haz que la tecnología trabaje para ti y obtén herramientas digitales que realmente optimicen tus procesos, aumenten tus ventas y mejoren la forma en la que conectas con tus clientes. Te dejo el enlace en la cajita de descripción para que conozcas más de sus servicios y puedas contactarlos directamente. O puedes escanear el código QR en pantalla para que empieces a digitalizar tu negocio. No esperes más y da el salto digital. Ahora sí, sigamos con el video. Ahora, hay 3 funciones que definen a los grandes maestros. La primera es motivar. Un gran maestro crea condiciones en las que los estudiantes quieren aprender. Las personas tienen la creencia errada de que el trabajo del docente es enseñar química, historia, matemática, etc. Pero no es así. El trabajo del docente es conseguir que el estudiante quiera aprender física, historia o matemática. Esa es una distinción bastante importante que hacer. La segunda función es facilitar. Esto significa tener un repertorio amplio de herramientas pedagógicas y saber cuándo usar cada una. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, dinámicas de aprendizaje por proyectos, de trabajo colaborativo, la exploración guiada, debate, experimentación. Esa variedad de métodos y la sabiduría para elegir el correcto, para el momento correcto, con el estudiante correcto. Y la tercera función es empoderar. Ayudar a los estudiantes a creer en sí mismos. Los mejores maestros no solamente son instructores, sino que son mentores. Son personas que acompañan al estudiante en el proceso de descubrir a sí mismos de lo que son capaces. Hay una película basada en hechos reales que se llama Radical, que cuenta la historia de Paloma Noyola y su maestro Sergio Juárez Correa. Es en una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, en México, que está devastada por el narcotráfico, que tiene altos niveles de violencia y pobreza acentuada. Y el profesor Sergio leyó sobre los experimentos de Sugata Mitra y sobre las investigaciones del aprendizaje autónomo y decidió cambiar la manera en la que daba las clases. Él comenzó a hacer preguntas abiertas y esperar a que los estudiantes llegaran a las respuestas. Que los estudiantes le dijeran qué quieren aprender, en lugar de él decirles qué deben aprender. Organizó a los niños en grupos de trabajo que se enseñaban entre sí
y en lugar de memorizar fórmulas, aplicaba los conceptos a situaciones de la vida cotidiana. Y en ese grupo había una estudiante llamada Paloma Noyola. Y cuando llegó el momento del examen enlace nacional que mide el promedio de la escuela a nivel nacional, Paloma, esa niña, que vivía al lado de un basurero en una ciudad azotada por la violencia y la pobreza, sacó la calificación más alta de todo México en matemáticas, de todo el país entero. Y 10 niños de esa clase quedaron dentro del 1% del país entero por esa misma prueba. La revista Wire publicó un artículo sobre la noticia titulado ¿Cómo un nuevo método de enseñanza podría desencadenar una generación de genios? Y en su portada, la revista incluyó a Paloma y la llamó la próxima Steve Jobs. Entonces, la lección que deja esta historia es que la educación necesita crear condiciones. Condiciones para que cada alumno descubra su potencial y lo que realmente puede llegar a ser. Ahora, hay una trampa en la que caemos constantemente cuando hablamos de cambiar la educación. Y es que esperamos que el cambio venga de arriba. ¿Sí? De que algún gobierno, que alguna política o alguna reforma legislativa finalmente resuelva el problema y haga las cosas bien. Pero los datos contradicen esta creencia. Porque cuando más control tienen los gobiernos sobre la educación, más la empeoran. Porque malinterpretan la naturaleza de ese proceso. Todos los sistemas educativos de alto rendimiento en el mundo comparten tres características. La primera es que individualizan el aprendizaje. Reconocen que son estudiantes los que aprenden y que el sistema debe involucrar la curiosidad y la individualidad de cada uno. La segunda es que dan alto estatus y apoyo real a los maestros, porque no puedes mejorar la educación sin elegir a las mejores personas para enseñar y darles las condiciones para hacerlo de la mejor manera. Y la tercera es que delegan la responsabilidad al nivel de la escuela, al nivel del aula. La educación no ocurre en una sala de comité legislativo, ocurre en la escuela, en donde se encuentra un maestro y un estudiante. Si tú eres maestro, para los niños de tu escuela, tú eres el sistema educativo. Cuando tú cierras la puerta del aula, lo que hagas a continuación es la educación. No es el ministerio, no es la dirección nacional, eres tú. El cambio no necesita esperar a que alguien lo autorice, es a lo que me refiero. Bueno, ya he hablado de todos los temas que quería hablar. Tal vez en un video posterior eh, profundice en cualquiera de los puntos. Pero ya nos acercamos al final de este video. Y quisiera concluir con la siguiente idea. Y es que nacer es un milagro. Piensa en un momento lo siguiente. De todas las personas que han vivido en la historia de la humanidad, que se estiman que son alrededor de unos 100.000 millones, no ha habido, ni va a haber, nadie exactamente como tú. Nadie que tenga tu combinación de talentos, de habilidades, de formas de ver el mundo. Eso es algo absolutamente único. No va a haber una persona idénticamente a ti. Ni siquiera los gemelos. Físicamente sí, pero me refiero a tu percepción del mundo, de cómo ves las cosas, de tu forma de pensar singular. Y ese milagro no es un accidente. Yo soy un firme creyente de que cada persona está aquí por algo en este mundo. Cada uno de nosotros cumple una función. Y para quien me está escuchando, yo quisiera que se fueran de este video con la certeza o la creencia arraigada de que tú estás aquí por algo. Y la pregunta que sigue obviamente es, ¿qué vas a hacer con esta vida? Porque puedes vivirla en piloto automático y esperas que alguien te diga qué hacer y haces exactamente lo que los otros esperan de ti. Y puedes pasar todos los días contando las horas hasta que llegue el fin de semana. O puedes tomarte en serio la pregunta de qué es lo que realmente te importa. Puedes hacer ese viaje interior del que hablamos y mirarte sin filtros y reconocer qué es lo que te da energía y qué es lo que te la quita, qué es lo que te hace perder la noción del tiempo y qué cosas te hacen mirar el reloj cada 5 minutos. Te puedes probar cosas nuevas, puedes meterte en territorios que no conocías, puedes fallar, intentar de nuevo y dejar que el mundo te sorprenda. Hay una metáfora muy bonita que es: la vida es como un jardín.
No puedes predecir cómo va a crecer una planta. Lo que puedes hacer es crear las condiciones para que florezca. Y con nosotros pasa lo mismo. No hay un manual que te diga exactamente qué tienes que hacer con tu vida. Lo único que puedes hacer es crear las condiciones para que tu mejor versión pueda aparecer, pueda renacer. Los seres humanos tenemos una capacidad mucho mayor de la que creemos, porque estamos diseñados para aprender, para adaptarnos, para reinventarnos. Y tenemos que darnos el espacio para explorar, para equivocarnos, para aprender los unos con los otros y para descubrir que somos capaces de cosas que ni siquiera imaginábamos. Esa confianza no tiene que venir de afuera, no tiene que venir de mí precisamente. Puedes ser tú mismo quien se mira al espejo y se diga, no sé cómo, pero voy a intentarlo. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero voy a empezar ahora. No sé si voy a llegar a donde quiero, pero al menos voy a caminar en esa dirección. Está en ti, está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Así que, bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Te pido que le des like si te gustó el video, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Comparte este video si crees que pueda serle útil a alguien y déjame en los comentarios qué te pareció. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo episodio.